Es Santiago de Grajales, amigo. Mi nombre es Cecilia Hernández Regalado. Mi nombre es Sandra Lima Morales. Mi nombre es Blanca Cecilia Juárez Sandoval. Venimos de la Escuela Preparatoria de Matehuala. Estamos en el grupo 15. Y nos tocó entrevistar a una persona de nuestra misma edad, un adulto y un adulto de la tercera edad. La entrevista 1 a una persona de mi edad. ¿Cuál es su nombre y a qué se dedica? Me llamo Stephanie Rodríguez Mendoza y me dedico a trabajar y estudiar. ¿Por qué cree que es importante el pasado? Creo que el futuro pues depende de nuestro pasado y por eso tiene que ser importante. ¿Para usted es importante su pasado? Sí, ¿Por qué? porque aprendemos de nuestros errores y pues ya sabemos qué cosas hacer y qué no. ¿Qué utilidad de saber esta información? Pues creo que principalmente porque cada quien ha tenido alguien de nuestros antepasados que ha estado presente en algún hecho histórico. ¿Alguno de sus antepasados tuvo algo que ver o le tocó vivir algún acontecimiento histórico importante? Sí, mi tatarabuelo, ¿En dónde? en la revolución. Finalmente, ¿me podría decir qué cree que pasaría si no hubiera un registro de los hechos pasados? Pues creo que si no hubieran pasado eso antes, creo que no sabríamos lo que estaríamos ahorita en el futuro. Hacia un adulto. ¿Cuál es su nombre y a qué se dedica? Mi nombre es Gerardo Alberto Cifuentes Muñiz y soy médico veterinario. ¿Por qué cree que es importante el pasado? Pues más que nada para no cometer los mismos errores. ¿Su pasado es importante? Claro, ¿Por qué? pues por lo mismo, recuerdos. ¿Conoce sus raíces familiares y su árbol genealógico? No del todo, Explique por qué. pues no me he puesto a investigarle en verdad. ¿Cuál sería la utilidad de saber esta información? Pues para saber de dónde vengo, cuáles son mis raíces, conocer mis antepasados, saber los lugares donde crecieron, qué hicieron, quiénes fueron, y conocerme a mí también. ¿Alguno de sus antepasados tuvo algo que ver o le tocó vivir algún acontecimiento histórico importante? No que yo sepa. Finalmente, ¿me podría decir qué cree que pasaría si no hubiera un registro de los hechos pasados? Pues no supiéramos de dónde venimos, no supiéramos ni qué carácter tuviéramos nosotros. Agradezco la disposición y amabilidad para contestar las preguntas que nos ayudarán a comprender la historia, su importancia y utilidad. Gracias. Bueno, la pregunta número 1 es ¿cuál es su nombre y a qué se dedica? Mi nombre es Luis Fernando Velasco Martínez y soy médico veterinario zootecnista de profesión dedicado a la clínica de pequeñas especies. ¿Por qué cree que es importante el pasado? Personal y familiar. Bueno, es muy importante porque tú aprendes tu descendencia, aprendes qué costumbres se tuvieron y en cierta manera puedes, dictaminar tu progenie. ¿Para usted su pasado es importante? Definitivamente sí. ¿Por qué? Bueno, es importante porque nos permite saber de dónde venimos y hacia dónde vamos en el sentido raíces, ¿verdad? Y intervienen muchos factores, saber nuestro pasado, si es familiar, en sentido genético, podemos saber en cierta manera algunos tipos de enfermedades en el sentido familiares, algunos tipos de patologías que podemos presentar y que nuestros hijos en nuestro futuro pueden presentar. ¿Conoce sus raíces familiares y su árbol genealógico? Muy escasamente. Generalmente a veces tenemos el problema, la mayoría de las personas, que no investigamos nuestra genealogía, ¿verdad? Familiar.
Algo sé, tengo algunas nociones, pero a grosso modo no te podría explicar profundamente. ¿Cuál sería la utilidad de saber esta información? Bueno, como lo mencioné anteriormente, la utilidad de saber una genética familiar es desde el punto de vista de enfermedad, desde el punto de vista de descendencia, de dónde venimos, qué origen tenemos, qué tierras, ¿verdad? A lo mejor somos de otros tipos ¿cómo te diré? Somos de dos tipos de razas diferentes en el sentido padre y madre. Y cada uno tiene su origen, sus raíces. Entonces, es importante y es valioso saberlo por muchos aspectos. ¿Alguno de sus antepasados tuvo algo que ver o le tocó vivir algún acontecimiento histórico importante? No, que yo tenga presente, no tengo el dato. Finalmente, ¿me podrá decir qué cree que pasaría si no hubiera un registro de los hechos pasados? Bueno, pues justamente es la historia. La historia se basa en hechos y los hechos se basan en cosas que pasaron. Entonces es muy importante realmente que sí se tenga un dato histórico de línea genética familiar o de sucesos familiares. Bueno, pues le agradezco mucho la disposición y amabilidad para contestar las preguntas que nos ayudan a comprender la historia, su importancia y su utilidad. Gracias. Pues hicimos una entrevista a una persona de mi edad, un adulto mayor y un adulto, que yo creo que en fin, la historia redactamos que para todos tiene sus puntos de vista diferentes, ya que un adulto no piensa igual que un adulto mayor, ni igual que una persona de mi edad, pero pues la historia tiene importancia en nuestras vidas y en el pasado también, porque ya que del pasado aprendemos cómo expresarnos ante algún problema en el presente o cómo ser nosotros en el presente y en el futuro. Pues analizando los puntos de vista de los entrevistados, nos dimos cuenta que para todos la historia es importante y es importante saber de dónde vienen, qué hicieron sus antepasados y así, porque pues para todos piensan que eso va a tener repercusión en el futuro y pues conocerlo pues va a ir guiando un camino de lo que pueda suceder. También es importante por esa razón y pues creo que todos concuerdan en la importancia de la historia. Bueno, pues al término de las entrevistas, en mi punto de vista, cada persona opina refiriéndose a sus experiencias y cada uno opina referido a sus edades. Por ejemplo, uno de mi edad no va a pensar igual que el adulto. Por ejemplo, el adulto mayor argumentó más porque era importante el pasado o así. Y en mi opinión, la historia es importante porque dependiendo de eso, el futuro es mejor y así. Ya tal como dijeron todas mis compañeras, la historia es muy importante en nuestra vida. Como pudimos ver en las entrevistas, un adulto mayor a veces no sabía mucho de sus antepasados, pero pudimos ver que un adolescente de nuestra edad sabía mucho de sus antepasados y que pues estuvieron en un evento histórico y pues es bueno saber mucho sobre la historia. Bueno, pues estas fueron nuestras conclusiones personales.